CME Online presenta un nuevo episodio del programa De Visita a las Ciencias Básicas. Gracias a nuestro amigo medicina residentado de la Universidad Nacional del Perú, Pedro Ruiz Gallo, desde Lambayeque. Hoy presentamos Introducción a la Patología. Buenos días, tardes o noches. Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast titulado De Visita a las Ciencias Básicas. Espero disfrutes mucho de este episodio destinado a hacerte una introducción a la asignatura de patología. Definición. La patología tiene muchas definiciones según el autor que estemos estudiando. En el Manual de Patología General de Cicinio de Castro, en su 9ª edición, nos dice que la patología es la ciencia que se ocupa del estudio de las enfermedades teniendo en cuenta que son un proceso dinámico. Stevens, en la 3ª edición de su libro Patología Clínica, nos dice que la patología es el estudio de las características, causas, mecanismos y efectos de los padecimientos o enfermedades. Robbins, en la 9ª edición de su libro Patología Humana, hace un desglose etimológico de la palabra patología. Nos dice que hace referencia al estudio, logos, de la enfermedad, pathos. Es así que se va a encargar del estudio de las causas de la enfermedad y de los cambios asociados a nivel celular, tisular y orgánico que finalmente van a ser los responsables de los signos y síntomas que presentan los pacientes. De una manera general, la patología es el fundamento de la medicina clínica y su estudio va a ser continuo durante toda nuestra práctica clínica. División de la patología. La patología es una ciencia general que tiene muchas especializaciones en diversos campos de la medicina. Tenemos la histopatología, que es la patología clásica, la que se enseña en las universidades, que es la de identificar los padecimientos en cortes de tejidos, es decir, en cortes histológicos, de ahí viene su nombre, histopatología. Tenemos la hematología, que es la patología aplicada a la sangre. Ahí vamos a ver diversos padecimientos y enfermedades que tienen que ver con la sangre, tanto a nivel microscópico como a nivel macroscópico. Patología química es la que se encarga de observar las anormalidades en los procesos químicos que se dan dentro del cuerpo. Microbiología. Esta rama de la patología es la que se va a encargar de estudiar a los microbios, sean bacterias, virus, protozoarios o hongos, y todos los procesos patológicos que ocasionan en nuestro cuerpo. Inmunopatología. La inmunopatología es una especialización de la histopatología, donde vamos a observar también cortes histológicos al microscopio, pero lo vamos a hacer con la ayuda de algunos tintes especiales o de algunos tintes fluorescentes que nos van a ayudar al momento de identificar una proteína, una estructura o un organelo en específico. Patología molecular. La patología molecular es aquella que estudia las alteraciones en los procesos moleculares que se dan dentro del cuerpo. Etiología y patogenia. Dos conceptos muy importantes a la hora de definir una enfermedad son etiología y patogenia. En cuanto a etiología, vamos a tener que es el origen de la enfermedad, incluyendo las causas base y los factores que la modifican. Se va a ocupar de estudiar la causa de la enfermedad y la forma en que se interpreta esta causalidad dentro de la medicina. La etiología va a ser entonces una relación causa-efecto. La patogenia es el conjunto de pasos que ocurren durante el desarrollo de la enfermedad, y esta va a estudiar los mecanismos por los cuales los agentes causales van a dar lugar a una enfermedad o un padecimiento. La etiología se va a relacionar con por qué aparece la enfermedad, mientras que la patogenia va a describir cómo se desarrolla la enfermedad. En cuanto a etiología y patogenia, que ya hemos mencionado anteriormente, dentro de patología tienen un significado especial. Las características de la enfermedad van a significar la evolución natural de la enfermedad, y esto explica la evolución natural de la enfermedad con todos sus aspectos. Factores causales.
Los factores causales dentro de patología se les va a conocer como la causa o los factores etiológicos. Esto se va a ser explicado con enfermedades que tienen una causa bien definida, como por ejemplo las infecciones bacterianas. En otras enfermedades intervendrán muchos factores y no tendrán uno solo que pueda ocasionar la enfermedad. Mecanismo de la enfermedad. En patología, el mecanismo de la enfermedad es conocido como patogenia y van a explicarse mediante los mecanismos por los cuales se produce el proceso patológico inicial y por lo tanto los síntomas y signos. Efectos de la enfermedad. Dentro de patología se conocen los efectos de la enfermedad como secuelas y esto se explica como los efectos secundarios frustrantes que deja un padecimiento. También se le puede mencionar como complicaciones. Procesamiento de muestras. Antes de someterse a cualquier evaluación patológica, las muestras tienen que pasar por un proceso de fijación, inclusión, corte, tinción y observación finalmente. En cuanto a la recepción, simplemente tenemos que asegurarnos de que la muestra sea incluida en un recipiente estéril. Para la fijación se pueden usar medios físicos o medios químicos. Para la inclusión se puede hacer en congelamiento o en parafina. En cuanto al corte, se hace con unas cuchillas muy delgadas en un aparato llamado micrótomo. En la tinción tenemos dos tipos, la tinción directa o la tinción diferencial. La tinción directa va a ser con un solo tipo de colorante y la tinción diferencial va a ser con dos o más tipos de colorante, como sería el ejemplo de la tinción de Gram, para diferenciar Gram positivas de Gram negativas. Y en cuanto a la observación, se puede realizar por microscopía óptica o por microscopía electrónica según sea el caso. Métodos usados en patología. La patología, al ser una ciencia muy extensa, hace uso de diferentes tipos de técnicas. En este caso, vamos a mencionarlas por separado. Para la patología molecular, para el caso de lo que son las necropsias y para la patología quirúrgica. En cuanto a la patología molecular, hace uso de análisis de ADN, ARN, proteínas y un análisis citogenético. Estos estudios son apoyados por secuenciación de genes, estudio de microsatélite y metilación de genes. Para las necropsias vamos a tener las tres técnicas. Técnica de Virchow, que es la de disección por órganos, la técnica de Ghon, que es la disección por tres bloques, tórax, abdomen y retroperitoneo, y la disección de Letoulé, que es un solo bloque desde la lengua al recto. En cuanto a patología quirúrgica, vamos a tener una gama inmensa de técnicas entre las que van a estar la luz polarizada, la inmunohistoquímica, la microscopía óptica, la microscopía electrónica, la histoquímica, la citometría, la citofluorometría, la anatomía patológica y la citopatología. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí. Espero que este podcast te sirva como complemento a tus sesiones de estudio. Cuídate mucho, sigue estudiando y nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Los esperamos todos los jueves y martes con un nuevo episodio de Visita a las Ciencias Básicas. Gracias, Medicina Residentado.